Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 76 continuaremos viendo la vida de Simón Bolívar. Hemos estado repasando la historia en cuanto a lo que tiene que ver a los hechos históricos, heroicos de hombres y mujeres valientes. Veíamos cómo Bolívar había hecho el juramento en el Monte Sacro y estábamos viendo cómo el sueño del libertador de tener unida la patria grande, cómo el sueño de querer romper las cadenas del imperio español y al mismo tiempo nos advertía sobre la posibilidad de caer en el poder o en las garras del imperio norteamericano no fueron atendidas. Y esa es nuestra triste realidad, nuestra cruda realidad. Hoy el imperio norteamericano es el país más poderoso y tiene influencia determinante en la mayoría del mundo, pero especialmente en los países de Centro y Suramérica. Continuemos entonces con la vida de Bolívar o esta visión sucinta, concreta de la vida de Bolívar. Decíamos, dice, para reflexionar sobre el papel del pueblo en la historia y la incidencia de sus actos en esta, veamos lo dicho por Bolívar. Veíamos en el video anterior, en el video 75, que el pueblo cambió de opresores y ya no era el conquistador español, el encomendero, el virrey, sino eran los criollos y los generales militares, los dirigentes militares de la campaña libertadora, quienes habían quedado con el poder. Y el pueblo, nuevamente sustraído, ahora era explotado por unos nuevos amos, por unos nuevos capataces, por una nueva dirigencia, que en parte, o digamos en una gran parte, traicionaron el sueño de la libertad. Porque si bien es cierto, logramos la independencia del Imperio Español, como les digo, caímos en las garras del Imperio Norteamericano con el beneplácito de la dirigencia latinoamericana, centroamericana. Y estas personas, nuevos líderes, poco hicieron por el bienestar del pueblo, por que el pueblo ganase espacio, empoderándose sobre sus destinos o ejerciendo verdaderamente su libertad, viviendo un mejor nivel de vida, aun cuando fue mejorada paulatinamente y es lo que recibimos en la actualidad nosotros, pasando del feudalismo, hemos venido mejorando las condiciones en cuanto a acceso a tecnología, en cuanto a acceso a saneamientos básicos, que no en todos los lugares de Colombia desafortunadamente lo hay, pero digamos que hemos mejorado en cosas palpables, en situaciones palpables. De pronto, en la visión de fraternidad, de empatía, menos que en la parte tecnológica y científica. Entonces, todavía tenemos un gran desafío por delante, todavía tenemos muchas cosas, pero muchísimas por mejorar y un gran espacio por mejorar porque en verdad el avance ha sido muy poco en cuanto a derechos humanos, inclusión, vida digna de los seres humanos. Entonces veamos. Dice como primer punto para reflexionar sobre el pueblo, dice, cito a Bolívar: nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. Es más difícil, dice Montesquieu, sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre. El hábito a la obediencia sin examen había entorpecido de tal manera nuestro espíritu que no era posible que descubriésemos la verdad. Ceder a la fuerza fue siempre nuestro único deber. Fin de la cita, y esto lo dice Bolívar. Estas palabras extraordinarias, profundas, las dice Bolívar en el Congreso de Angostura y Carta de Jamaica
en el libro Pensamiento Político del Libertador. Es la misma visión que han tenido quienes han luchado por el pueblo. Jorge Eliezer Gaitán también lo decía, él decía, no puede haber un gobierno del pueblo todavía, tal vez un gobierno para el pueblo, pero el pueblo, decía Jorge Eliezer Gaitán, en el termómetro de la política da bajo cero. Para el pueblo solo existía el grito del viva el Partido Liberal, viva el Partido Conservador, sin entender las ideologías de cada uno de estos partidos. Además, advertía Jorge Eliezer Gaitán, el paludismo del pobre liberal es el mismo paludismo del pobre conservador, lo cual quiere decir que al pueblo le tocaba los mismos padecimientos y sin embargo él se dividía en partidos. Mientras que para los dirigentes ricos de los partidos conservador y partido liberal decía, los ricos liberales se turnan el poder con los ricos conservadores para que cuando gobierna uno le dé los contratos al otro. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien. El pueblo, por falta de organización política, obrando como un solo cuerpo, como una sola organización, como lo hemos visto, que el ejército se comporta de manera diferente porque es una respuesta organizada, y mientras que el pueblo responde de manera individual a las situaciones. El día en que el pueblo esté organizado, el día que el pueblo esté cualificado intelectualmente, que sea consciente de los diferentes modelos políticos y económicos, que sea consciente de la mayor cantidad de situaciones reales y concretas, ese día empezaremos a tener grandes transformaciones y transformaciones positivas. Sigamos. Otra cita. Son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras sí la tiranía, mirando con indolencia la gloria de vivir la libertad bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. Fin de la cita, Congreso de Angostura. Mire qué palabras tan extraordinarias, lo voy a volver a leer. Son los pueblos más bien que los gobiernos. Los pueblos, como lo hemos visto, son los que hacen los cambios. Y el pueblo es quien debe tomar las decisiones en verdadera democracia, en lo que veíamos en videos anteriores de la democracia participativa. Entonces, son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras sí la tiranía. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que veíamos en el libro Los Césares de la Decadencia, que nos decía que un pueblo tiene el gobierno que se merece. Si bien es cierto, los dirigentes han sido corruptos, han marginado a las personas, ellos no podrían tomar estas decisiones si el pueblo no las avalara de manera activa y pasiva. Si el pueblo se opusiese de manera organizada, al igual que en el estado esclavista y en el estado feudal, si los siervos y los esclavos hubiesen plantado cara, dicho basta, de manera organizada y al unísono, pues las cosas habrían cambiado. Entonces vea qué cosa extraordinaria nuevamente. Son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras sí la tiranía, mirando con indolencia la gloria de vivir la libertad. No la valoran. Bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. La capacidad de hacer sus leyes por su propia voluntad y para su propio beneficio. Pero para esto debe tener la mente cualificada el individuo que quiere darse sus propias leyes. De lo contrario, se equivocará, cometerá grandes errores, grandes injusticias, grandes contradicciones e inclusive aberraciones. Solo una mente cualificada puede disminuir el margen de error, puede aumentar la posibilidad de acierto y de justeza. Vamos a dejar hasta aquí este video de hoy. Lo hago así para que ustedes no tengan videos muy largos que les sea dispendioso y engorroso ver. Algunos videos, por la complejidad del tema,
me han sobrepasado este tiempo, pero les pido siempre observarlos, verlos todos, es decir, verlos en su totalidad, compartirlos con sus amigos para que mi mensaje llegue a ellos y verlos. En el próximo video seguiremos hablando de Simón Bolívar. Les agradezco este tiempo compartido y un abrazo.